así la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Oremos. Señor Jehová, Dios omnipotente, tú que eres inmutable, siempre fiel, santo, 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 infinitamente superior a toda tu creación. Tú que eres moralmente puro, que habitas en luz inaccesibles, que no hay sombra ni mudanza de variación en ti. Padre, a ti y solamente a ti sea la gloria en el cielo y en la tierra y en todo el universo, porque solamente tú eres Dios. Y te damos gracias porque a pesar de tu infinidad y de nuestra pequeñez, tú quisiste revelarte a nosotros de una manera general en tu creación y sobre todo de una manera especial en tu palabra. Líbranos ahora de ser arrogantes, ayúdanos a prestar atención a lo que tú nos has de decir por medio de tu palabra. Gracias por el Evangelio de Jesucristo, el mensaje más glorioso en todo el universo. Te pedimos, oh Señor, por el bien de nuestras almas, que no sea Juan José quien hable en este momento, sino que seas tú a través de él, para que tú y solamente tú recibas la gloria y tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios, creo y por lo tanto hablo. Ciertamente lo que nosotros hacemos está determinado por lo que nosotros pensamos y creemos. Y esta tarde les voy a decir con una simple frase que el Señor en su misericordia me ha hecho ver lo que creo y por lo tanto hablo. Y es que Dios es el Evangelio. Hermanos, voy a repetir, creo y conforme a eso hablo, Dios es el Evangelio. Quisiera que leyéramos otra vez 1 de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo, el Hijo de Dios, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y aquí se nos habla de la persona de Cristo, no un simple hombre, Dios hombre, el Hijo de Dios. Y se nos dice que Él padeció, dice aquí, una sola vez Él padeció, y que su padecimiento fue sustitutivo. Eso significa en lugar de alguien, y ese alguien era injusto. Dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Su sacrificio, su padecimiento fue sustitutivo en mi lugar. Yo debía haber estado en el infierno siendo castigado, y Cristo me sustituyó y Él recibió toda la ira de Dios que yo debía haber recibido. Su sacrificio, su padecimiento fue sustitutivo. Y dos cosas sucedieron cuando una persona viene a Cristo. Y quisiera explicar, porque a veces decimos, ¿quieres recibir a Cristo? Y ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Cuando una persona es unida a Cristo por la fe, es la fe, no son las obras, es la fe lo que me une a Cristo. Dos cosas suceden en virtud de este sacrificio. Primero, mis pecados le son imputados a Él. Dice el profeta Isaías, ahorita citado por el pastor Zacarías, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, cargó en Él. Cuando yo soy unido por la fe, mis pecados le son imputados a Él y Él paga por ellos. Pero no es lo único. Cuando Cristo vino a la tierra, siendo el Señor, Él se hizo un siervo. Filipenses capítulo 2. Y como siervo, bajo la ley, nunca hubo ni pecado ni engaño en su boca. Eso significa que siempre obedeció la ley de Dios. Y esa obediencia perfecta a la ley de Dios llega a su cumbre, a su punto más alto, cuando Cristo, el Hijo de Dios, muere en obediencia al Padre. Su muerte en la cruz fue una muerte en obediencia al Padre. Y es ahí donde esa obediencia del Hijo bajo la ley llega a su cumbre.
Cuando yo creo en Jesucristo, no solamente mis pecados le son imputados a Él, y Él paga y por lo tanto yo soy perdonado, sino que también esa obediencia perfecta de Cristo a esa ley, la pasan a mi cuenta. Y en base a esa justicia puesta a mi cuenta, yo soy declarado justo, no hecho, declarado. Y a partir de ese momento en que yo soy justificado, justificar significa declarar justo a una persona. Y a partir de ese momento comienza un proceso que se llama santificación, en el cual yo soy hecho justo. Hermanos, esto es una gloriosa noticia. La mejor noticia en todo el universo. Dios declara justo a injustos en virtud del sacrificio de su Hijo. Yo te lo quiero ilustrar de esta manera. Imagina que, qué sé yo, voy a utilizar a Eder, que está aquí con nosotros. Imagínense que él es llevado a un tribunal. Se le acusa de haber asesinado. El tribunal está ahí parado y le dice, yo te voy a dar dos opciones te voy a dar. Obviamente es una ilustración un poco pálida, pero para que entendamos. Tú vas a salir por esa puerta y si de ahora en adelante tú prometes nunca equivocarte, entonces te voy a declarar justo. Voy a mandar 2 policías contigo y si nunca te equivocas, te voy a declarar justo. Hermano, esa es una buena noticia. No creo que sea una buena noticia, porque no hay justo ni aun uno. Pero yo quiero que ahora lo veamos desde otra perspectiva. Imagínense que el juez le dice, yo aquí en este papel voy a escribir ahora, te voy a declarar inocente. Y de ahora en adelante, cuando tú salgas por esa puerta, vas a tratar de vivir reflejando esa realidad de que ya tú fuiste declarado justo. Eso es una buena noticia. Cuando Dios te declaró justo a ti y a mí, en virtud de lo que Cristo hizo, tú y yo éramos injustos. Y ahora ha empezado un proceso maravilloso en nuestra vida que se llama la santificación, en el cual somos hechos justos. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Así que si no hay en tu vida un proceso en el cual estás siendo santificado, deberías revisar que a lo mejor no fuiste justificado. O no has sido justificado. La evidencia de que fuiste declarado justo es que estás siendo santificado ahora, estás siendo transformado en la imagen de Cristo. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo que decía hace un momento. 2 cosas suceden. Mi pecado le es imputado a Cristo, mis pecados, Él carga con ellos, es castigado por ellos y yo soy perdonado. Pero no solo ello, no solo esto. Cristo obedece perfectamente la ley de Dios y esa obediencia perfecta llega a su cumbre cuando Él va a la cruz en obediencia al Padre y cuando yo creo esa obediencia la ponen a mi cuenta y en base a eso yo soy declarado inocente. Gloriosa transacción. Por la fe mis pecados le pasan a Él, su justicia me pasa a mí. Ahora la pregunta es esta, amado hermano. ¿Por qué tú crees que el perdón y la justificación son cosas tan valiosas? ¿Por qué tú crees que la vida eterna es tan valiosa? ¿Por qué tú crees que una persona desea obtener el perdón y la vida eterna? ¿Por qué tú crees que una persona debería desear el perdón, la justificación, por lo tanto, la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué son tan valiosas estas cosas? Hermano, estas preguntas son importantes. ¿Sabes por qué son importantes? Porque es posible que alguien desee ser perdonado, ser justificado y no vaya al cielo. ¿Cómo? Así mismo. Oye la pregunta, ¿por qué consideras el perdón y la justificación como algo valioso? Es importante la pregunta. ¿Por qué deseas ser perdonado? ¿Por qué deseas ser justificado? La pregunta es importante porque es posible desear el perdón, desear la justificación y no ser salvo. Vamos a tomar el ejemplo del perdón. Pudiera ser que tú desees ser perdonado porque hay en ti un sentimiento de culpa que constantemente no te deja estar tranquilo. Y a lo mejor tú vas a Dios buscando el perdón, pero el único objetivo que tienes al pedir perdón
es simplemente hallar alivio a tu remordimiento. Y déjame decirte una cosa. Si tú te acercas a Dios pidiendo perdón y lo único que andas buscando es alivio de ese sentimiento, podrás tener algún alivio del sentimiento, pero no tendrás el perdón. Hermano, yo sé que son cosas duras las que estamos oyendo, pero ese es el Evangelio. Tenemos que entenderlo. Si lo que andas buscando es el alivio y no a Dios, no tendrás el perdón. O vamos a poner otros ejemplos. A lo mejor puede ser que una persona desea ser sanada de una enfermedad. A lo mejor pudiera ser que una persona desea un mejor trabajo. A lo mejor pudiera ser que una persona desea una buena esposa, un buen esposo. Y escucha por ahí una noticia que dice, Dios puede ayudarte. Dios puede ayudarte a conseguir ese trabajo, a ser sanado, a conseguir esa pareja que tanto buscas. Pero, antes debe ser perdonado, debe ser justificado. Así que lo primero que tienes que hacer es, tú tienes que creer que Cristo murió por ti. Luego que Cristo muere por ti y tus pecados son perdonados, entonces el obstáculo es quitado del medio. Y ahora sí puedes venir a Dios para que Él te dé la salud, para que Él te dé un mejor trabajo, para que Él te dé una buena esposa. Hermano, ¿es eso el Evangelio? Hermanos, eso no es el Evangelio. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él no va a permitir ser utilizado como un simple medio para llegar a otra cosa. Hermanos, la adoración a Dios no es un medio, es un fin en sí mismo. Vuelvo y repito. ¿Por qué razón tú deseas ser perdonado? ¿Por qué razón en la calle hay personas que desean ser perdonadas, desean ser justificadas? Si lo desean simplemente para hallar algún tipo de alivio, si lo desean simplemente para arreglar problemas matrimoniales, y no estoy diciendo que Cristo no lo arregle, estoy hablando de cuál es el propósito que andas persiguiendo. Si buscan el perdón, la justificación simple y sencillamente para una mejor salud, para un mejor trabajo, para una buena esposa, podrás tener alivio, podrás tener una esposa, podrás tener un buen trabajo, podrás tener salud, pero no tendrás el perdón. Y aquí es que viene el punto de esta breve meditación. El perdón y la justificación son preciosos y valiosos por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Porque nos permiten disfrutar de la comunión con Dios. Si tú buscas a Dios su perdón y deseas otra cosa que no sea Dios, entonces no tendrás el perdón. Pero vuelvo y repito, lo precioso del perdón y de la justificación es que nos llevan a Dios. Yo quiero leer otra vez. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Cuál propósito? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero que ustedes me digan, viendo el texto, ¿con qué propósito? Para darnos salud, ¿verdad? No, para darme un mejor trabajo, para darme algún tipo de alivio. No, ese no es el propósito, para llevarnos a Dios. Hermanos, ¿saben por qué somos perdonados? Para llegar a Dios. ¿Saben por qué somos justificados? Para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Saben por qué debemos ser santificados? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, Dios es el Evangelio. Y te voy a poner un ejemplo para que veamos esto ilustrado en la Escritura. Para que puedas ver que el perdón no es la salvación per se. El perdón es simplemente la remoción del obstáculo que no me deja llegar a Dios. ¿Recuerdan ustedes aquella famosa historia? Los samaritanos, los judíos no se trataban, hubo un conflicto histórico. A veces los judíos preferían para llegar a Galilea dar la vuelta y no cruzar por Samaria. Jesús dijo, yo voy a pasar por Samaria. Él va con sus discípulos, les da el mediodía, ya empieza a tener hambre, empieza a tener sed, se siente un pozo. Sus discípulos van a comprar y hay una mujer que va a sacar agua del pozo. Jesús le dice, dame de beber. Ella se asombra. Yo pensaba que tú eras judío. Soy judío. Pues me asombra un poco porque los judíos y los samaritanos no nos tratamos. Jesús le dice, si tú supieras quién es el que está pidiendo, quién es el que te está pidiendo agua de beber, tú serías la que le pedirías agua a él.
pero ni siquiera veo un cubo, ¿cómo le llaman aquí? Un recipiente para echar agua. Oye lo que te digo, esa agua que estás sacando, si tú la bebes volverás a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te doy, le dijo Cristo, no volverás a tener sed. Imagínense, para una mujer, en aquellos tiempos se usaba que quienes cargaban el agua usualmente eran las mujeres. Me imagino, soltó su recipiente, dame de esa agua porque yo no quiero seguir viniendo aquí a sacar agua. Obviamente ella no estaba entendiendo de qué Cristo le estaba hablando. Jesús le estaba hablando de un compañerismo con él. ¿Te has dado cuenta que en la Biblia Dios se compara a sí mismo con una fuente de agua viva? En Jeremías 2:13 lo que más le dolió a Dios de su pueblo Israel fue que cambiaron la fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen agua. ¿Te das cuenta que unos capítulos después en Juan, Jesús dice, el que tiene sed, ¿qué? Venga a mí, no a los dones de Dios, a Dios mismo, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Jesús le dice, le ofrece esta agua viva, le está ofreciendo un compañerismo con él, con el trino Dios. Ella le dice, quiero. Jesús le dice seguidamente, búscame a tu marido. Yo no tengo marido. Yo sé que no tienes marido. Has tenido 5 y el que ahora tienes ni siquiera es tuyo. Y a veces me preguntaba, Jesús se acerca a esta mujer, le ofrece su compañerismo, pero seguidamente le estruja sus pecados en la cara. ¿Por qué? Porque hay algo entre Dios y el hombre que no deja que el hombre disfrute de Dios, su pecado. Entonces, la salvación no es el perdón, simplemente, o la justificación. La justificación y el perdón tienen un objetivo y son hermosas y valiosas por esto, porque me llevan a Dios. Hay un pecado entre Dios y el hombre, y ese pecado es un obstáculo que no deja al hombre disfrutar de Dios. Y no estoy hablando, vuelvo y repito, de los dones de Dios. Yo estoy hablando de Dios mismo. Les voy a poner otra ilustración. Un día me molesté con mi esposa por algo que sucedió. Me molesté mucho y le hablé mal. Me avergüenzo de ello. Pero después sentí un sentimiento de dolor, de arrepentimiento. Le pedí perdón a Dios. Y me acerco a ella. No sé cómo le dicen aquí. Allá le dicen a enfriarme. A pedirle perdón. Pero yo no buscaba enfriarme porque yo quería que ella me hiciera un plato de comida. Imagínense ustedes que yo me hubiese acercado a ella diciéndole perdóname, pero ella hubiese descubierto que la razón por la cual yo le pedí perdón es porque yo quería un plato de comida que ella me puede hacer. Pregunto, ¿se sentiría ella honrada? Hermanos, Dios es el Evangelio. La razón por la cual el perdón y la justificación son valiosas son porque nos llevan a Dios. Y por eso es que Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 6, que el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pudiera ser que una persona desee ser perdonada, justificada, dice, porque la otra opción es el infierno. No le interesa mucho Dios, lo que no le interesa es ir al infierno. Pudiera ser que desee ser perdonada, justificada, ir al cielo porque allá no va a haber sufrimiento, porque ya allá va a tener calles de oro, el fruto de la vida, el árbol de la vida. Pudiera ser que desee ser perdonada y tener la vida eterna porque allá va a ver a sus familiares. Qué bonito suena eso, pero falta algo ahí. ¿Dónde está Dios? Hermano, escucha esto, tú puedes tener las calles de oro, el árbol de la vida, puedes ver a todos tus familiares allá en el cielo, y si no tienes a Dios, no tienes evangelio. No tienes evangelio. Tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios, disfrutando de Él para siempre. Fuimos diseñados para estar satisfechos en Él, no en sus dones. Si hay algo que detesto y denuncio, es el evangelio de la prosperidad. ¿Saben por qué? Porque mi Dios, el Dios de la Escritura, no es un medio para llegar a las riquezas. Dios es mi riqueza. Hermanos, Dios no es la llave que abre el cofre del tesoro. Nuestro Dios es el tesoro.
Él es el Evangelio. Y por eso el perdón, la justificación, la santificación son tan valiosas, porque nos llevan a Dios. Y todo esto, porque Cristo pagó, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Me pregunto, cuando se presenta este evangelismo tan superficial, que tanto hemos oído, que tan denunciado ha sido por hombres fieles, me pregunto, cuando se presenta este evangelio tan superficial, ¿se tendrá en mente esto de que Dios es el evangelio? Quiera Dios ayudarnos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el deseo por Dios? ¿Saben lo que dijo Jesús? ¿Quieres la vida eterna? Sí la quiero. ¿Sabes lo que es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si deseas ir al cielo y no deseas a Dios, no irás al cielo. Y eso es lo que debe salir en nuestro evangelio. Que el justo vino a morir por los injustos para llevarnos a Dios. Y que el perdón, la justificación, la santificación y todos estos medios gloriosos y valiosos son hermosos por esto, porque nos llevan a Dios. El justo vino a morir por los injustos para llevarnos a Dios. Y quisiera concluir con una cita de un famoso predicador de siglos pasados. Su nombre era Jonathan Edwards. En un sermón que él predicó en el año 1731, él dijo lo siguiente: el redimido tiene todo su bien objetivo en Dios. Dios mismo es el gran bien al cual somos traídos para la posesión y disfrute por la redención. Él es el bien mayor y la suma de todo lo bueno que Cristo adquirió en la cruz. Dios es la herencia de los santos. Él es la porción de sus almas. Dios es su tesoro, Dios es su alimento, Dios es su vida, Dios es su morada, Dios es su ornamento, Él es su diadema y su gloria eterna. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti, oh Dios? Y fuera de ti, nada deseo en el mundo. Él es el gran bien que el redimido ha de recibir a la hora de la muerte. El Señor Dios, Él es la luz de la Jerusalén celestial. Él es el río de agua viva que fluye en el paraíso de Dios. Las excelencias gloriosas y la belleza de Dios será lo que eternamente relucirá en las mentes de los santos. Y el amor de Dios será su eterna fiesta o celebración. Los redimidos disfrutarán de otras cosas, de ver a los ángeles, de la comunión unos con otros, pero su mayor bien será este: ver y saborear la gloria de Dios en Cristo por los siglos de los siglos. Y así dice Juan: no necesitaremos el sol, porque la gloria de Dios nos iluminará, y Cristo, el Cordero, será nuestra lumbrera. ¿Y saben por qué existe esta oportunidad de llegar a Dios? Porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Así que concluyo con esta palabra. El Evangelio es el Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cristo sufrió y murió, llevando mi pecado, dándome su justicia, a fin de que un día yo esté en la presencia de Dios por todos los siglos, viéndole y saboreándole. A Él sea la gloria y que venga pronto el Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jehová, tú eres bueno. No hay nadie como tú, ni obras que igualen tus obras. Cuán gloriosa es tu obra de la creación. Cómo pusiste cada estrella en su lugar y la llamas por su nombre. Cuán gloriosa es tu obra de la providencia. Cómo tú gobiernas cada cosa en la historia y la llevas a un fin determinado. Cuán gloriosa sobre todas las cosas es la obra que hiciste al crucificar a tu propio Hijo en lugar de injustos para llevarnos a ti. Señor, tú eres nuestro mayor bien. Tú eres nuestro mayor tesoro.
¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos. Tú eres el tesoro de nuestras almas. Y llegaremos a ti no por nuestras buenas obras, no por una simple oración que un día repetimos como un loro. Un día llegaremos a ti y te veremos, porque Cristo, el justo, murió por nosotros para llevarnos a ti. Padre, una cosa ha quedado evidente, de que toda la gloria pertenece a ti y no a nosotros los hombres. Que este sea, oh Señor, el contenido de nuestro Evangelio. Que prediquemos con pasión y con fidelidad el Evangelio del arrepentimiento, de la fe, del perdón, de la justificación, de la santificación, de la glorificación, de la elección. Pero todo esto para llevarnos a ti. Padre, y sé tú glorificado en todo lo que resta de esta conferencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.